gracias. Voy a compartir la pantalla y mientras tanto agradezco a la SOCAN, agradezco a todos ustedes su amistad y lo mejor de todo es que soy su amigo. No se preocupen de esos nombramientos que son engorrosos, ¿no? En realidad, lo más importante que puedo presumir es que eh, tenemos en la Escuela de Cirugía Mínimamente Invasiva, que yo creo que es la única que tiene reconocimiento universitario en el mundo por la UNAM, y también soy el profesor titular de alta especialidad de columna por la UNAM en el hospital donde yo trabajo. Miren, para cortar un poco esto, el doctor Leonardo Barrios me puso un tema y me sentí como los niños cuando los regañan en las escuelas con un mal por algo, un tema rarísimo y tuve que hablar inclusive porque para decirle, oye, ¿qué es esto del arte de la reconstrucción anatómica de la columna? Entonces me puso a pensar en algunas cosas y quiero transmitirles una idea. Espero que se apegue a lo que Julio esperaba y a lo que ustedes esperaban. Y sobre todo, espero impactar en sus mentes para tratar de pensar en las cosas que son correctas en los pacientes. Este es mi hospital, el Hospital ABC en la Ciudad de México. Cuando quieran están invitados. Ahora tiene otra ala grandota que no está en esta fotografía, pero básicamente ahí hay un centro neurológico. Somos 50 y tantos neurocirujanos y yo soy el jefe de cirugía de columna y allí es donde trabajo y tenemos un ambiente de trabajo muy bonito, tenemos alumnos, tenemos residentes. Miren, yo les preguntaría a ustedes, este era un paciente de 70 y tantos años con esta deformidad y luego quedó así y yo les pregunto si esto es anatómicamente una buena reconstrucción. Algunos dirían que es lo que ahora escucho mucho, una reconstrucción geométrica, aritmética, pero la verdad es de que a mí no me queda claro a qué se refiere todo esto. Las deformidades son patologías cada vez más comunes porque cada vez tenemos más pacientes añosos en el mundo y suelen ser composiciones de diferentes grados de listesis, ya sea lateral, anterior o posterior, escoliosis o cifosis, o simplemente aplanamiento de curvas, ¿no? Hipolordosis o hiperlordosis. Y frecuentemente están asociadas a estenosis del canal, herniaciones discales, quistes sinoviales, deterioro de la calidad de ósea por osteoporosis o también a veces es por esclerosis, que es igual de problemática, o bien cifosis. Y los objetivos del tratamiento a mí me parecen muy claros. Lo primero es la solución de los síntomas antes que la corrección geométrica. Para esto, ocasionalmente es necesario descomprimir, corregir el balance, artrodesar, estabilizar o inclusive reforzar las vértebras. Y en la logística del tratamiento hay todo un proceso que empieza con el análisis meticuloso de las cosas para después tomar decisiones apropiadas, siempre pensando en medicina basada en evidencia, pero con el criterio propio, porque no hay que confundir, no toda la medicina basada en evidencia es certera, no toda la medicina basada en evidencia la tenemos que tomar como parte de nuestros armamentos. También cuenta nuestra experiencia, también cuentan la tecnología con la que trabajamos diariamente, pero lo que sí es importante es que tenemos la obligación de que si vamos a tratar pacientes con deformidades, tenemos que juntar un armamento de técnicas para poder ofrecer al paciente lo mejor posible dentro de un marco tecnológico. Seleccionar el mejor abordaje de acuerdo no a lo que a mí me gusta, ni de acuerdo a las modas, ni de acuerdo a lo que la empresa comercial me ofrece, sino con un criterio prioritario de seguridad. Ese es mi tema hoy. Cuando nosotros operamos, si en nuestra mente pusiéramos siempre la seguridad como el objetivo principal, la seguridad abarca no solo lo que vamos a hacer, sino el resultado que vamos a obtener y el costo de ese resultado
y las incapacidades de ese resultado. Entonces, hasta donde sea posible, el objetivo es seguridad para evitar complicaciones. Y eso sería básicamente para esto. Tenemos que construir algoritmos en nuestra mente conjugando con la medicina basada en evidencia, con nuestra mejor opción personal contra la mejor opción de la literatura y siempre pensando que cuando no tengamos claros los objetivos o no tengamos claros si la patología es quirúrgica, por favor, no operar. A menudo en los pacientes ocurren múltiples patologías al mismo tiempo, deformidad de inestabilidad, osteoporosis, y en esos casos tenemos que hacer el análisis algorítmico de cada una de esas patologías con el foco de la medicina basada en evidencia para tomar las diferentes decisiones. Hoy por hoy ya no estamos en los tiempos donde llegar al quirófano y tomar decisiones con una pinza jalando la espinosa o percutiendo la columna o viendo las placas de último momento. Hoy por hoy es indispensable llegar con un plan al quirófano. Saber que las técnicas de cirugía mínimamente invasiva tienen su lugar en todas las patologías de diferentes maneras y entender el papel de cada una de esas técnicas de mínima invasión. Mi experiencia personal hasta hace ya algunos años, casi una década, se las muestro muy rápido, pero vean, tomo un algoritmo, me pongo a estudiar, decido cómo son las cosas, veo dónde cabe lo que yo puedo hacer, voy y me entreno, en este caso fui a San Diego a tomar unos cursos y después voy al cadáver y después empiezo con algún caso apoyado por alguien, etcétera, hasta que voy completando una curva, estudio la anatomía hasta conocer perfectamente bien lo básico de la anatomía y todos los corredores y los peligros y demás. Y finalmente llega el momento donde hacemos una técnica y demás y siempre es importante ese círculo virtuoso del aprendizaje antes de llegar al paciente. Se llaman curvas de aprendizaje. Las curvas de aprendizaje son mucho más cortas y mucho mejores y más nutridas si uno tiene una curva de aprendizaje acompañado de un profesor que domine la situación, por supuesto. Las curvas de aprendizaje empíricas, por supuesto que ocurren, pero son peligrosas y de repente no se tienen los efectos que uno está buscando dentro de los pacientes. Muy importante saber que no todo lo que se ve en la radiología se opera. Vean, este paciente es un paciente con una deformidad, aquí lo tienen, con muchas solistesis, varias solistesis, anterolistesis, retrolistesis, estenosis, con un deterioro de los estudios neurofisiológicos, un cuadro crónico de más de una década que no mejoraba con nada y bueno, al final tuvo que recibir un tratamiento. Pero vean este otro paciente igual, casi se parecen, es una copia, la columna toda escoliótica, hipolordótica, etcétera, los espacios colapsados, algunas zonas de estenosis, como ven acá, y aquí también, en algún momento dado, fue necesario hacer una corrección, que no quiero detenerme en esto porque no es lo importante en la plática. Y al final, entender que muchos de estos pacientes tienen alto riesgo por la carga de morbilidad, están obesos, etcétera, y por más que los resultados nos gusten y nos agraden y nos vaya bien, lo que yo quiero hacerles entender el día de hoy, aprovechando esta invitación, es entender que las manos y la mente conectadas nos sirven después de reflexionar lo que queremos saber. Entonces, yo quiero hacerlos reflexionar a través de esta plática y espero que nunca se les olvide porque es una manera de pensar muy personal, pero creo que muy necesaria y lo dejo a su criterio. De repente, el neurocirujano ya no opera discos y ni opera laminectomías y laminotomías, sino ya empezaron a llegar cosas más complejas, conceptos complejos, difíciles de entender. Biomecánica, estabilidad, miren, estabilidad con todas sus definiciones,
balance sagital con todos esos engorrosos ángulos y que si está bien el ángulo, que si no. Y dentro de ese marco y después de cientos de miles de malos resultados, a alguien se le ocurrió lo lógico. Seguramente los pacientes con la edad sufren cambios propios del envejecimiento que no necesariamente son patológicos, sobre todo tendencia al eje vertical a ser positivo, tendencia a la cifosis torácica, tendencia a la hipolordosis lumbar, tendencia a tener listesis, tendencia al incremento de la inclinación pélvica, etcétera, etcétera, etcétera. Y después esto se repitió en otros journals con el mismo sentido y estos cambios ocurriendo principalmente en mujeres. Entonces, mi pregunta es, en realidad, ¿el concepto del tratamiento actual es el correcto? ¿Eso es lo que estamos buscando? Estamos buscando la corrección anatómica de la columna como un objetivo en sí mismo, como un fin en sí mismo, no importando los medios. Entonces, el objetivo fundamental del tratamiento, según algunos autores, es la corrección geométrica. Y hacen cálculos y ahora están inventando cosas automatizadas. Y yo digo que el procedimiento ideal para los pacientes debe ser un procedimiento muy personalizado por objetivos, debe de estar dirigido al blanco, sobre todo con el interés de retirar los síntomas del paciente, porque si le corregimos al paciente la columna, pero sigue con dolor, pues es evidente que aunque se vea bonita la placa, y como nosotros no vemos los pacientes en las conferencias, no hemos logrado el objetivo. Y a veces no solo no hemos logrado el objetivo, sino que les desgraciamos la vida a los pacientes para siempre. Para ello, es muy importante recordar que la piedra angular de nuestra praxis es la clínica. La clínica es lo único que va a salvar a los pacientes de desgracias. Hoy por hoy tenemos el armamentario necesario clínico para distinguir un dolor discogénico de un radicular y de un facetario, sacroiliaco, etcétera. Pero si no fuera eso suficiente, tenemos estudios neurofisiológicos o funcionales que nos pueden ayudar a discernir cuál es exactamente en el proceso de toma de decisiones la causa que genera los síntomas en el paciente y después para limitar nuestro campo de acción a lo mínimo necesario. Vean, este paciente, 61 años, 10 años de historia de dolor, con una escoliosis, ya se los había presentado, y este otro paciente que está peor que el previo, también con una escoliosis, con un aplanamiento de la curva, los espacios colapsados, pero no le duele más que una pierna. A pesar de su edad, juega tenis, hace de todo. Y este paciente lo único que necesitaba es que le quitáramos ese pedacito de disco que le estaba afectando y su vida hasta el día de hoy es satisfactoria. Las cirugías tienen que ser máximamente seguros, para lo cual es necesario un control total de calidad de lo que hacemos, unas curvas de aprendizaje maduras, empezando con simuladores y sobre todo tiene que ser eficaz, es decir, lograr el mejor resultado con un alto grado de satisfacción para el paciente y una reintegración temprana al trabajo. Tenemos que entender que las complicaciones en los pacientes se derivan de factores del paciente sumados a la carga de morbilidad coexistente, a la severidad de la columna y al tratamiento quirúrgico propio que le vayamos a ofrecer. En este caso, cuando queremos hacer reconstrucciones anatómicas, generalmente estamos hablando de pacientes de máxima edad, con máxima carga de morbilidad, con máxima severidad de la patología y máxima complejidad, y con exigencias máximas de técnica y de tecnología. Por lo tanto, de entrada estamos hablando de pacientes de máximo riesgo. Ahí hay un primer pensamiento. ¿Vale la pena estar haciendo correcciones agresivas? Este es el grupo, Spinal Deformity Study Group, es el grupo más famoso del mundo relacionado con las correcciones de deformidades. En ese grupo está Lenk, está Christopher Schaffer, está Mumanen y todos los famosos. En el 2011 hicieron un trabajo para valorar el riesgo-beneficio de la cirugía de escoliosis y vean lo que reportaron.
complicaciones en el 71% de los pacientes arriba de 65 años y en el 42% de los pacientes entre 45 y 64. Mi pregunta es, ¿eso es un porcentaje aceptable de complicaciones? Si yo fuera a ver a uno de estos doctores y me dijera que puedo tener 70% de complicaciones importantes, es peor que jugar un volado. ¿Realmente acepto, no acepto? ¿Qué hago? Pero cuando yo me puse a desmenuzar el artículo, me di cuenta que en las escalas de discapacidad, ellos operaron pacientes, vean aquí, que tenían 29 de discapacidad y que en el posoperatorio tenían 22. Esa diferencia es suficiente para aventarle 40 tornillos y 2 barras, o 36 de ODI contra 22, o inclusive 43 contra 24 en los pacientes de 65 a 85 años con mala calidad de hueso. El, las mejorías promedio del dolor espinal de un 5 de VAS, que es un dolor moderado hacia abajo, a un 3, que está en el límite entre lo leve y lo moderado, ¿eso justifica toda una cirugía de este tamaño? O una mejoría de 6.7 a 2, o sea, una mejoría de 4 que es estadísticamente significativa. Entonces, basados en esto, y miren, lo único que sí está claro en este estudio es que los pacientes que mejor se beneficiaron fueron los que tenían dolor radicular. Por lo tanto, se pone de manifiesto la importancia de la clínica y la importancia de hacerles descompresión a algunos de estos pacientes focal. Tal vez muchos de estos pacientes hubieran sido tratados con una tratamiento para descomprimir las raíces y hubieran tenido algún resultado muy parecido sin tanta agresividad. Entonces, en conclusión, ellos dijeron que tenían significativamente muchas complicaciones en ese grupo y después en la editorial hay un comentario de los editores muy agresivo, preguntando si realmente estas operaciones deben de ser soportadas cuando no atentan contra la vida, como pueden ver aquí, y si las morbilidad y lo caro de las cirugías y los fondos cuando los pacientes con escolosis son una forma de envejecimiento humano, es necesario gastar tanto dinero, si realmente esto los beneficia o no. Entonces, pasaron 7 años, ocurrieron muchos cambios técnicos muy bonitos, llegó el anterior column reconstruction y las cajas y mejorías del Lex-Leaf, todo lo que ustedes quieran. Y el mismo grupo en el 2018 presenta otro trabajo con otro grupo importante de pacientes para ver las complicaciones y sobre todo el tiempo de pico. Y resulta que ahora tuvieron 75% de los pacientes al menos una complicación y más de la mitad complicaciones mayores de terapia intensiva, con 28% de reoperaciones. Pero lo peor no es eso, que el pico de las complicaciones ocurrió antes de los 3 meses, es decir, un buen porcentaje de los pacientes estaban operados por complicaciones neurológicas o por defectos de los implantes antes de los 3 meses. Mi pregunta es, ¿realmente eso es una razón? La corrección anatómica de la columna es una razón como para estar haciendo correcciones geométricas. La verdad es de que a mí no me ha convencido este tema como neurocirujano. Por supuesto, los ortopedistas pueden tener un punto de vista, los conceptos son muy interesantes, pero a mí no me queda claro. Y el costo-beneficio es otro tema muy importante. Vivimos en países pobres y esto cuesta 72,000 a 94,000 dólares por paciente cada tratamiento. Entonces, yo creo que eso es algo para considerar. Y ahí es en donde puede eventualmente la cirugía mínimamente invasiva tener alguna influencia en los pronósticos no tan desagradables de los pacientes. Y de hecho no me quiero meter mucho. Inclusive los sagrados de la cirugía de escoliosis ya han escrito como Lenke
sobre cirugía mínimamente invasiva y los casos en los que realmente se requiere corrección, que son casos graves, pero de pacientes muy añosos. Estoy seguro de que hay pacientes que pueden requerir una corrección, pero también estoy seguro por todo lo que veo y por lo que vivo en mi vida diaria como experto en columna, que se abusa mucho de los tratamientos. Yo no sé de unas décadas para acá de dónde han sacado tantos pacientes con tratamientos de escoliosis, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Y el papel de la cirugía mínimamente invasiva, cada vez más grupos lo estudian, cada vez sacan más algoritmos para saber quiénes son candidatos y cada vez me queda claro que sin duda la idea es en todo momento tratar de poner tornillos y barras y cajas y yo creo que muchos de los pacientes pueden aliviarse simplemente con tratamientos algológicos o descomprimiendo los elementos neurales. Por supuesto, en este tema se puede debatir mucho, en muchos sentidos, pero yo quería con ese término de la reconstrucción anatómica poner su mente en el hecho de que la cirugía geométrica no debe de tener lugar en nuestras cabezas, no debemos de operar placas, tenemos que operar pacientes y no debemos de pensar en morfologías de la columna, tenemos que pensar que el paciente tenga una vida lo menos lamentable posible. Se han descrito ahora muchas técnicas agresivísimas. Hacer esto, que se ve tan sencillo, ha llevado a algunos pacientes a rupturas aórticas o de la vena cava, y después de esto a sangrados bárbaros y de todos modos con dolor, etcétera. Entonces, yo creo que muchos de estos pacientes podrían ser tratados desde el punto de vista de dolor antes que de la deformidad para evitar tantas complicaciones. Y en eso los neurocirujanos conocemos mucho porque somos los encargados de poner estimuladores y bombas y demás y hacer bloqueos y todo, pero básicamente vean con las complicaciones de la reconstrucción de la columna anterior, 50% de complicaciones graves, sigue siendo un porcentaje sumamente alto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensar en no reconstrucciones anatómicas, sino en mejoría de los síntomas con lo menos posible, pero si fuera necesario, tenemos que tener el compromiso de no inventar, tenemos que dominar todo un armamento de herramientas que sean capaces de con precisión, seguridad y si se puede rapidez, corregir los síntomas. Les decía, la cirugía mínimamente invasiva ofrece algunos procedimientos percutáneos, endoscópicos, tubulares y mini abiertos, y algunos de ellos pueden tener cabida. Tenemos que seguir estudiando el tema y al final entender que la cirugía de cada paciente tiene que ser personalizada. Yo tengo la fortuna de que mis abuelitos vivieron hasta casi los 100 años, tenían cierto grado de escoliosis, algo de cifosis y créanme que nunca se quejaron de la espalda. O sea, hay mucha gente en la calle con deformidades importantes que no les duele nada, un buen día amanecen con dolor, van a ver al escoliólogo y para mañana están programados con 40 tornillos. Entonces yo quiero que reflexionemos. También es cierto que no todo se puede resolver por técnicas mínimamente invasivas. Esta paciente trataron de hacerle una cosa menor, se infectó, terminó en una cirugía de rescate por mí para quitarle lo que le hicieron. Después se la mandé al doctor Lenke para que le hiciera toda una corrección porque era un desastre. Entonces estuvo más de un mes en terapia intensiva, perdió 7 litros de sangre, o sea, son cosas muy, muy severas. Entonces, en conclusión, el término reconstrucción anatómica de la columna no existe hasta la fecha como tal. Las correcciones que uno le puede hacer a la columna tienen que ser cuando estamos totalmente convencidos de que van a mejorar al paciente, sopesando los riesgos altos que esto conlleva y utilizando un armamento que esté a nuestra mano y una tecnología que vuelva segura, reproducible y no hacerlo si no tenemos un suficiente número de casos. Entonces,
Mi opinión es que basado en la evidencia actual, se tiene que hacer toda una reingeniería de procesos para disminuir los riesgos, mejorar los resultados y ponderar la toma de decisiones, tomando más en cuenta los aspectos clínicos que los aspectos geométricos de la columna. Y eso es lo que les quiero decir y ahorro tiempo para el debate. Muchas gracias.